uno de los temas que está en el dossier o en el libro del MIR o de la MIR, en saber el tema que es microangiopatía trombótica. Cuando nosotros hablemos de la microangiopatía trombótica, vamos a hablar de lo que es el síndrome hemolítico urémico y la púrpura trombótica trombocitopénica. Que estos son dos enfermedades que van a ocasionar consecuencias o patologías a nivel del sistema desde un punto de vista renal. Entonces tenemos que tratar de identificar la enfermedad y tratar de evidenciar o evitar, si queremos denominarlo, algún tipo de lesión o algún tipo de compromiso a nivel del funcionamiento renal. En líneas generales, la microangiopatía trombótica, o como dice ahí los MAT, son términos anatomopatológicos que van a describir procesos trombóticos, como bien dice su nombre, a nivel de los pequeños vasos. De esa manera voy a tener una alteración vascular, voy a tener una alteración general que va a conllevar a déficit a nivel del glomérulo o pequeñas lesiones que van a ir afectando, disminuyendo la tasa de filtración glomerular y por ende afectando lo que es la filtración, afectando el factor común de lo que es el trabajo renal y a la larga predisponiendo a daño o a disfunción en líneas generales. Lógicamente, las dos enfermedades que con mayor prevalencia o consecuencia pueden llegar a ocasionar estos pequeños trombos en los vasos son lo que les comentaba, el síndrome hemolítico urémico o el SUH y la púrpura trombótica trombocitopénica o el PTT, que las vamos a estudiar las dos juntas porque ambas van a tener características similares y vamos a ver que existen diferencias mínimas que van a ser muy fácilmente recordadas o observadas por ustedes durante este temario. De manera general, se ha visto que los glóbulos rojos ya pueden llegar a tener alteraciones en su morfología, como van a ser la presencia de un megacariocito que produce entre 5.000 a 10.000 milímetros cúbicos de plaquetas, que esto desde el punto de vista hematológico predispone a formación de coágulos o a formación de lesiones vasculares. Las plaquetas propiamente secundarias a la estimulación megacariocítica tienen una vida media de 7 a 10 días y un tercio son secuestradas en el vaso provocando esplenomegalias, provocando sintomatología que desde un punto de vista nosotros podemos identificar en el examen semiológico y lógicamente de estos 2/3 ingresan a la circulación en líneas generales. Caso contrario está lo diferente. Uno es la formación excesiva, si vale el término de plaquetas, pero quizá que lo contrario, que es la disminución por una causalidad de plaquetas, como es una trombocitopenia. Que la trombocitopenia no es más que la disminución menor a 150.000 plaquetas, que significativamente puede llegar a presentar una sintomatología cuando están menos a 100.000 plaquetas por milímetro cúbico, y el conteo cuando está menos de 30.000 ya predispone a un sangrado, a un riesgo de sangrado o a una hemorragia a nivel de órganos propiamente inocuos, como por ejemplo el encéfalo. La trombocitopenia como tal va a provocar lo que es, va a tener diferentes causales o va a ser provocada por 3 factores importantes. Uno que es la disminución de la producción, otro que es el secuestro de las plaquetas y el aumento de la eliminación. En líneas generales de estos 3 causales que pueden conllevar a una trombocitopenia, se ha visto que el aumento en la eliminación es uno de los factores más importantes que predispone a una disminución de plaquetas.
ya sea la disminución por una alteración a nivel de lo que es la médula ósea, o el secuestro de plaquetas secundario, un conjunto farmacológico o un conjunto patológico, conllevaría también a uno u otra causalidad. En líneas generales, se ha visto y se ha asociado que existen las tres causalidades, como uno es el aumento en la degradación de las plaquetas, como ustedes ven ahí, un síndrome hemolítico urémico y una púrpura trombótica trombocitopénica, que ya nos dice que esas dos enfermedades que nosotros estamos viendo va a provocar un aumento en la degradación de las plaquetas. Pero no es solamente las dos. Efectivamente, la púrpura y el síndrome hemolítico van a conllevar pequeños trombos a nivel de lo que es la circulación desde el punto de vista renal. De esa manera nosotros tenemos que ir evidenciando y evaluando la función renal en este grupo poblacional. Pero existen otras causalidades como una sepsis, como un síndrome HALP, como la preeclampsia, la eclampsia, como factores que es, por ejemplo, la hemodiálisis en pacientes con enfermedad renal crónica que ya están a punto de un reemplazo renal, a cirugías propiamente de reemplazo valvular a nivel del corazón, vasculitis, enfermedades autoinmunes, ya como es una esclerodermia, por ejemplo. Entonces, hay diferentes causalidades que van a tener la misma sintomatología, pero que en porcentaje diferencial puede afectar en menor cantidad o en menor prevalencia a lo que es la función renal. Es por eso que nosotros tenemos que ver estas dos enfermedades por las características similares que conllevan a una u otra patología de origen renal. Efectivamente, una disminución en la producción, como ustedes ven, tiene más características propiamente hematológicas, como una anemia aplásica, donde la médula ósea ya no tiene una funcionalidad, déficit de vitamina B12, déficit de folatos, infecciones virales, que para las personas que todavía estamos presentes con el COVID, también provocaba lesiones en ese sentido o en esa causalidad. Y otras enfermedades que pueden tener causalidad tanto ambigua como para subir o para bajar las plaquetas, como ustedes ven ahí, lesiones hemolíticas, pueden ser patologías del vaso o en su caso hipertensión maligna, por nombrar algunas. Lo que tenemos que ver nosotros, lógicamente, es la púrpura trombocitopénica trombótica o púrpura trombótica trombocitopénica, como ustedes quieran denominar. Antes de avanzar o de tomar más recaudo en este tema, tenemos que recordarles algo muy importante. Primero, que que el síndrome hemolítico urémico y la púrpura trombótica trombocitopénica, son microangiopatías trombóticas que van a provocar una lesión anatomopatológica, que lógicamente esta va a provocar una disfunción endotelial, formando microtrombos, como se les había comentado a un principio. Estos microtrombos van a ir a ocluir o van a ir a dañar los capilares, las arteriolas y pudiendo afectar a los capilares glomerulares como tal, generando ¿qué cosa? Básicamente trombopenia por consumo excesivo de plaquetas, como acabamos de ver unos minutos atrás, y una anemia hemolítica microangiopática, que eso es algo diferencial con las otras enfermedades. Que esta anemia hemolítica microangiopática no se va a dar por un mecanismo inmunológico, sino por un mecanismo propiamente mecánico de la serie roja, que es algo que nosotros tenemos que ir identificando u conociendo de manera específica. Cuando hablamos de la púrpura trombocitopénica, trombótica o trombótica trombocitopénica, tenemos que recordar que es una enfermedad sistémica caracterizada por la agregación de plaquetas con la formación de trombos y la oclusión microvascular. Por eso es que el concepto que yo les daba unos minutos atrás es el mismo que se va a manejar para un síndrome hemolítico urémico y el mismo que se va a manejar para una púrpura trombótica trombocitopénica. Efectivamente, una
púrpura trombótica trombocitopénica es una enfermedad relativamente rara, si nosotros queremos denominar. No es habitualmente fácil de encontrar esta enfermedad. Por eso es de que se manifiesta entre 3.7 por cada 1000 habitantes. El grupo etario más comúnmente comprometido o manifiesto con esta enfermedad son personas a partir de los 40 años de vida, sobre todo mujeres, donde hay una mortalidad del 90% sin un tratamiento adecuado, y esta mortalidad va disminuyendo entre un 10 al 20% con un tratamiento adecuado, con un tratamiento temprano y con el tiempo de evolución que va a tener cada uno de ellos. Cuando hablamos de una púrpura trombótica trombocitopénica, tenemos la pentada clásica que nosotros tenemos que ir buscando. La pentada clásica de una PTT es fiebre, que lógicamente la fiebre entre comillas sería como una fiebre de origen desconocido. Segundo, la presencia de una anemia hemolítica. Habíamos visto que una causalidad para tener una similitud entre lo que es el síndrome hemolítico urémico y el PTT es la anemia hemolítica, que esta anemia hemolítica simplemente era un factor de autoprotección de los glóbulos rojos. Lógico, algo esperado es la trombocitopenia porque está habiendo disminución de las plaquetas. La lesión renal manifiesta por una alteración propiamente a nivel de la filtración glomerular, donde voy a tener alteraciones en lo que es las fórmulas de Grove-Gould, las fórmulas del MRD4 y, lógicamente, alteraciones en líneas generales con lo que es la creatinina, la urea. Algo diferencial entre lo que es la PTT es las manifestaciones neurológicas. Entre lo que son las manifestaciones neurológicas, el paciente va a empezar a tener alteraciones desde un punto de vista específicos. ¿Cuáles son esas alteraciones más frecuentes que va a tener un paciente con PTT? La primera, desorientación. El paciente va a estar desorientado, que a veces la gente lo confunde con enfermedades propiamente cognitivas o degenerativas de las personas de la tercera edad. Va a presentar confusión, va a presentar convulsiones tónico-clónicas. Por eso todo paciente que convulsiona a veces no tiene una enfermedad desde el punto de vista cerebral o neurológica, y lo peor, puede presentar coma. Entonces, desde un punto de vista, tenemos nosotros que ver esa característica. Ahora, muchos se preguntarán, ¿será que en el síndrome hemolítico urémico el paciente va a manifestar manifestaciones o va a tener, manifestaciones neurológicas? Sí. Pero ¿qué es específico del síndrome hemolítico urémico? Que el paciente tiene, como dice su nombre, síndrome hemolítico urémico, que va a tener una encefalopatía urémica, que se va a asociar a lo que ustedes ya conocen y hemos visto en la enfermedad renal crónica, al famoso síndrome urémico, donde el paciente también tiene alteraciones conductuales, alteraciones neurológicas secundarios al acúmulo de urea, si vale el término, a nivel del proceso desde el punto de vista neurológico. La anemia hemolítica no autoinmune más la trombocitopenia me orienta a pensar, lógicamente, en un PTT. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de un PTT? Lógico, lo primero está la fiebre, pero ojo, hay que hacer diagnóstico diferencial de la fiebre. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial entre lo que es fiebre de origen desconocido, pensando en un proceso neoplásico tumoral, fiebre de origen bacteriano, para eso necesitaré un hemograma, fiebre de origen viral, que también necesitaré un hemograma en busca de alteraciones en los linfocitos, y descartando todo eso, recién pensaré en un PTT. Pero algo característico del PTT, lógicamente, disminución de plaquetas. Ahora, la disminución de plaquetas tampoco voy a pensar que toda disminución de plaquetas es un PTT. No puedo pensar eso. La disminución de plaquetas, nosotros como médicos tenemos que pensar que la primera opción, la primera causalidad, ¿qué es?
Lógicamente, la primera opción o causalidad es un problema hepático. Segundo, tenemos que pensar que la segunda causalidad sí es un problema hematológico. La tercera causalidad puede ser un problema viral. Y la cuarta causalidad puede ser un cáncer o un tumor. Entonces tenemos que tratar de hacer diagnósticos diferenciales siempre con lo que nosotros vamos aprendiendo en el proceso propiamente de aprendizaje de lo que es la medicina. El paciente va a tener disnea, dolor torácico, va a presentar síntomas gastrointestinales como un dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, alteraciones desde el punto de vista neurológico como les acabo de comentar, y sangrado, que el sangrado es por una plaquetopenia, una trombocitopenia como la hematuria, la epistaxis, las petequias, las púrpuras, etcétera, etcétera, etcétera. Con la fisiopatología propiamente del PTT. La fisiopatología nos dice que es la púrpura trombótica trombocitopénica es una deficiencia del factor de von Willebrand. No olviden que los factores propiamente de von Willebrand van a depender de lo que es la vía intrínseca o la vía extrínseca de la coagulación. Y que de una manera u otra cada factor necesita una isoenzima o una enzima para poder ser metabolizada, conducida y actuada. Que este factor va a ser la proteasa de escisión, conocido como el ADAMTS13 o el ADAMS 13, que en cualquier libro que ustedes vayan leyendo, que ustedes vayan, si vale el término, estudiando, van a ver que la causal primaria es el ADAMS 13. Que lógicamente el factor de von Willebrand tiene relación directa con lo que es la prostaglandina I2. Y no olvidemos que las prostaglandinas tienen relación con proceso inflamatorio, que es la prostaciclina. Y que la prostaciclina me va a dar diferentes causalidades en ese sentido. Sin ADAMS 13 no existe desglose multímero y por ende se va acumulando el factor de von Willebrand que va a atraer a las plaquetas. O sea, lamentablemente hay una disregularización, hay una disfunción entre lo que es von Willebrand y la proteasa enzimática ADAMS 13. Entonces, ¿qué sucede? No hay una regularización. ¿Y qué va a suceder? Que von Willebrand va a empezar a atraer a las plaquetas formando microcoágulos o microtrombos. Donde cabe destacar que la deficiencia de ADAMS 13 puede ser heredado o adquirido lamentablemente por características genéticas y que a menudo tiene una característica autoinmune, la presencia de IgG mediada en la célula propiamente hematológica, que es una característica que nosotros tenemos que ir disgregando o tenemos que ir nosotros viendo. Antes de pasar, también tenemos que recordar en la fisiopatología que va a haber una causal de activación para tratar de compensar el déficit del ADAMS 13 y del von Willebrand. Este causal es la activación de la vía alterna del complemento, que vamos a ver que la vía alterna del complemento por las toxinas Shiga van a ser las causales propiamente del síndrome hemolítico urémico. Por eso es que los dos se están tocando en la clase o la presentación del día de hoy. ¿Cuáles son las causas del PTT? Las causas del PTT desde un punto de vista general es idiopático. Hay mucha ideología, hay mucha, si vale el término, hipótesis de que puede deberse a factores genéticos hereditables, pero no está comprobado. También se asocia a la enfermedad del VIH, al embarazo, a factores malignos tumorales, a trasplante de médula ósea, a medicamentos como los anticonceptivos orales, el clopidogrel, el trimetoprim, la simvastatina, la quimioterapia, las pancreatitis o enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico. No olvidemos que los anticonceptivos orales no es de primera elección para el cuidado propiamente
de embarazo en la mujer. Lógicamente esto conlleva a la predisposición de cursar uno u otro. Y la simvastatina, que es una estatina que es muy bien usada, pero que a veces es mal interpretada en el tratamiento propiamente de enfermedades en este sistema. Laboratorialmente, ¿qué encontramos? Es algo importante que nosotros tenemos que ver. Primero vamos a encontrar una LDH alta. ¿Ya? La LDH, no olviden que es la lactato deshidrogenasa, que esto se asocia a un factor de anaerobiosis. Vamos a encontrar reticulocitos elevados porque está existiendo una sobreproducción a nivel de la médula ósea. Y vamos a encontrar bilirrubina indirecta por la destrucción propiamente del glóbulo rojo secundario a una anemia desde el punto de vista hemolítico. Entonces son tres cosas importantes que nosotros tenemos que buscar en un examen laboratorial: LDH, reticulocitos y bilirrubina indirecta. El resto puede estar normal, negativo, que conllevaría un diagnóstico diferencial uno de otro. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo trato? ¿Para qué me sirve? ¿Qué hago frente a un PTT? Lógicamente, al ser una enfermedad pocamente estudiada, una enfermedad lamentablemente de características idiopáticas en su mayoría, se trata de hacer un reemplazo plasmático. Para eso se hace la denominada plasmaféresis, que de igual manera la plasmaféresis lo vamos a realizar en el síndrome hemolítico urémico. ¿Qué es la plasmaféresis? No es más que el recambio de lo que es el plasma, que lógicamente esta plasmaféresis se realiza con un plasma fresco congelado para tratar de disminuir el factor propiamente en ese sistema. No olvidemos que la prostaglandina I2 va a ser el responsable de esa causalidad, y se trata de ver, existe, ¿cuál es la metodología? Un recambio de volumen de plasma al día, a 1 y 1,5 de recambio de volumen de plasma al día en casos refractarios, que se puede intercambiar en 2 unidades. Si con esto no funciona, si con esto no corregimos, si con esto no mejoramos al paciente, se puede usar una segunda línea, que es el plasma fresco congelado, a una dosis de 15 a 30 cc por kilogramo peso. Muy aparte de esto, de la transfusión, del reemplazo, de la plasmaféresis, que así se denomina, nosotros tenemos que usar medicamento o fármacos coadyuvantes, como son los glucocorticoides. ¿Por qué los glucocorticoides? Porque no olviden que el glucocorticoide es inmunosupresor, y que hay una hipótesis, una idea de que esta enfermedad es propiamente inmunológica, mediada por la inmunoglobulina G, que habíamos comentado minutos atrás. ¿La cual de los glucocorticoides es más recomendable? La metilprednisolona de 1 gramo día, la prednisona o la prednisolona, perdón, de 1 miligramo a kilogramo día, y lo que son inmunosupresores como el rituximab de 375 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal a la semana por 4 semanas. ¿Ya? Que también nosotros podríamos usar otras causalidades, otros inmunosupresores que en la actualidad están sugiriendo, como el eculizumab, que el eculizumab no es más que un anticuerpo monoclonal contra el complemento 5. Por eso es de que es considerado un medicamento para el complemento. Y deberíamos asociarlo, si vale el término, a otro tipo de causales o factores. En líneas generales, el eculizumab está más indicado para el síndrome del síndrome urémico hemolítico o hemolítico urémico, está más indicado. En el caso de un PTT, la terapia más común o la de mayor utilización es la plasmaféresis, como se los he comentado hace unos minutos atrás. Ahora vamos a ver nosotros lo que es el síndrome hemolítico urémico.
Al hablar del síndrome hemolítico urémico, tenemos que ver tres cosas importantes. Que al igual que el PTT, el SHU tiene trombocitopenia, provoca lesión renal, y me va a manifestar una anemia hemolítica no autoinmune, me va a manifestar una anemia hemolítica autoinmune. ¿Va a provocar una microangiopatía trombótica sistémica? Sí. Por eso es que los dos comparten similitudes entre uno u otro y vamos a ver algunas diferencias que existen también entre uno y otro. En líneas generales y en líneas específicas para cada uno de ellos, tenemos que ver que el síndrome hemolítico urémico va a tener, si vale el término, una clasificación. Esta clasificación es la clasificación usada o la clasificación denominada de Kaplan, donde en esta clasificación se divide en dos, en idiopático y en secundario. Idiopático de características, pues, si vale el término, no conocidas, y secundario frente a alguna causalidad o frente a algún tipo de lesión. En líneas generales, la parte de la idiopática que comenta Kaplan se asocia mucho a hablar del PTT. O sea, cuando Kaplan agarra y divide a lo que es el síndrome hemolítico urémico en idiopático secundario, agarra y dice, la idiopática va a tener las características similares a un PTT, pero no va a compartir la característica de un SHU o un síndrome hemolítico urémico. En cambio, la secundaria es la que nos interesa, porque la secundaria en su mayoría se va a deber a un proceso postinfeccioso, donde es más característico encontrar un síndrome hemolítico urémico en niños. De esa manera, el niño va a manifestar como causal primario de un síndrome hemolítico urémico diarrea. O sea, si encontramos a un niño que está con diarrea y que puede conllevar a tener un factor de deshidratación, un factor de compromiso generalizado, deberíamos pensar en un síndrome hemolítico urémico si manifiesta una disfunción renal como tal. Lógicamente, tiene mejor pronóstico el paciente si va a ser manifiesto por alguna de las causalidades que se las pongo en el recuadro. Por ejemplo, infecciones asociadas a E. coli en los serotipos 0157H7, o en su caso una Shigella dysenteriae tipo 1, un Streptococcus pneumoniae, una Salmonella, un Campylobacter, una Yersinia, una Klebsiella, un Coxsackie, etcétera, etcétera, que son causales para pensar en un síndrome hemolítico urémico secundario. Entonces, el síndrome hemolítico urémico es más común en niños. El PTT es más común en personas mayores. El PTT es más común que tenga fiebre. El síndrome hemolítico urémico puede tener fiebre, pero no es algo frecuente o común, porque no olviden que estas bacterias, estos virus que están acá, muchos no provocan fiebre, otros sí. Existe otra clasificación que trata de asociar lo mismo de idiopático secundario, que es la clasificación de Neal. Esta es la clasificación de Kaplan, esta es la clasificación de Neal, donde la clasificación de Neal lo asocia a dos factores: a procesos infecciosos y a causas no infecciosas. La de Kaplan era idiopática o primaria y secundaria. Entonces tenemos que aprender a diferenciar uno de otro. La clasificación de Neal por causas infecciosas está lo mismo: Escherichia coli, Shigella, Streptococcus, Salmonella, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por causas no infecciosas, las de Neal, está la parte de la herencia autosómica recesiva dominante, tumores, drogas o fármacos, el mismo embarazo, trasplantes, glomerulonefritis u otras causalidades que me puede predisponer a un síndrome hemolítico urémico.
Pero no olvidemos que el síndrome hemolítico urémico es más común en niños y el PTT es más común en adultos, pero no son selectivos, no son específicos. Puede haber un adulto que tenga un síndrome hemolítico urémico y puede haber que un niño tenga un PTT. Ojo, siempre vean ese factor diferencial. En líneas generales, el síndrome hemolítico urémico se clasifica o se divide en dos, que uno es el típico y otro es el atípico. ¿Qué dice el típico? El típico, pues el paciente va a tener diarrea. O sea, ya les digo, la diarrea es algo característico para diagnosticar o para ver un síndrome hemolítico urémico, donde la diarrea se va a asociar a E. coli y lógicamente esta E. coli va a ser productora de la toxina Shiga, que eso es algo también específico, productor de la toxina Shiga. En cambio, el atípico no tiene diarrea. El atípico se asocia a la presencia de otra bacteria que no es la Escherichia coli. Se asocia al consumo de fármacos como el clopidogrel, por eso que el clopidogrel tenemos que saber utilizarlo y manejarlo de manera correcta. Se asocia a enfermedades como el lupus o incluso el mismo embarazo. Es más común que la mujer embarazada curse con un síndrome hemolítico urémico y haga ejemplo de un síndrome HELP que de un PTT. O sea, ya son características diferenciales que nosotros tenemos que ir viendo uno de otro. Efectivamente, el síndrome hemolítico urémico van a tener similitudes, como ustedes ven en este gráfico, del atípico, los secundarios y lógicamente tanto los con diarrea y sin diarrea tienen similitudes. Estas similitudes me dice que tenemos que hacer diagnósticos diferenciales o tratarlos a todos de igual manera, para evitar complicaciones de una manera u otra. El típico es el más común, donde el paciente presenta diarrea, donde ven el 90% de los casos se asocia a Escherichia coli y del 5 al 10% de los casos a infección por E. coli productores de la toxina Shiga, que eso conllevaría a una u otra causalidad neta. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión de un síndrome hemolítico urémico? Querramos o no, la primera causa es de persona a persona. ¿Con qué? Con la ingestión de carne contaminada o carne cruda. Se ha asociado esta enfermedad a lugares donde consumen carne sin cocer o carne cruda. Por eso hay algunas personas que tienen un trauma así denominado a consumir carne bien cocida, y las personas que vulgarmente se denominan consumir carne mal pasada puede conllevar a tener este tipo de enfermedad si es de que existiera algún compromiso con el ganado o con la fuente de carne. Posteriormente, el contagio se da en las piscinas en un porcentaje del 9%. El contacto con animales se da en la parte del laboratorio, sobre todo los veterinarios, y es desconocido en un 21%. ¿Cuál es la diferencia entre uno u otro? Acá se los pongo. El con diarrea es más común en menores de 1 año. El sin diarrea es más común en mayores de 5 años. En puntos generales, ¿cuáles son las características? Que la frecuencia del síndrome hemolítico urémico con diarrea es el 90% de los casos y el 10% es el sin diarrea. Donde va a haber alteraciones del von Willebrand a nivel del síndrome hemolítico urémico con diarrea que me va a simular, si vale el término, la enfermedad de PTT circunscrita o circunstancial. Muy diferente al de sin diarrea, donde no tengo lesiones de von Willebrand y por ende no voy a simular un PTT específico. ¿Cuál es la clínica del síndrome hemolítico urémico? El paciente va a presentar diarrea con un periodo de incubación entre 3 a 8 días. Esta diarrea puede tener sangre y a veces cuando tiene sangre ya pensamos en amebas y no está mal que pensemos en amebas. Pero ¿qué hacemos nosotros como médicos en primera instancia?
le damos un metronidazol. ¿Por qué? Porque el tratamiento nos dicen que para una diarrea por amebas el tratamiento es metronidazol. Y lógicamente nos olvidamos de evidenciar si tiene plaquetopenia, nos olvidamos de evidenciar en busca de qué Escherichia coli es el que está molestando, etcétera, etcétera. Y a la larga le predisponemos al paciente a disfunción renal o alteraciones en lo que es la filtración glomerular. ¿Qué es la toxina Shiga? Hemos visto que la toxina Shiga es una característica específica de uno u otro, ¿verdad? Eso hemos visto. Ahora, esta toxina Shiga, de una manera u otra, ¿a qué conlleva? ¿A qué dice? Esta toxina Shiga es una verotoxina. ¿Ya? Es una verotoxina. Al hablar de la verotoxina, estas verotoxinas, ¿qué hacen? Son células verorrenales del mono verde africano. O sea, de una manera u otra, la toxina Shiga se asocia a un primate que posteriormente, para cuando entra en contacto con el ser humano, por la similitud que tiene la toxina Shiga de la verotoxina de las células verorrenales, se asocia a la toxina producida por la Shigella. Entonces, cuando yo tengo una infección por E. coli, voy a tener diarrea, todos los síntomas de una síndrome hemolítico urémico, una microangiopatía trombótica a nivel renal, enfermedad renal aguda, etc. Pero cuando tengo una lesión por Shigella, voy a tener la presencia de la toxina Shiga. ¿Qué hace la toxina Shiga? La toxina Shiga, lo que hace en líneas generales es competir, ya, es competir y activar la vía alterna del complemento. De esa manera va a tener otro factor estimulante que va a afectar con mutaciones disfuncionantes a nivel de las fracciones del complemento, como son el factor B, el factor H y el factor D. Además de la properdina, que la toxina Shiga va a activarse por mecanismos no bien conocidos, y que va a provocar una disfunción endotelial, por ende una disgregación a nivel plaquetario y, lógicamente, provocando toda la patología que ya hemos visto hasta ahora, porque las plaquetas se van a ver disgregadas por el factor del complemento, donde va a actuar la toxina Shiga. ¿Cuál es la fisiopatología en líneas generales? Como les decía, la toxina Shiga o la toxina por la E. coli al intestino provoca lógicamente la producción de esta toxina, predisponiendo a microtrombos, microcoágulos que van a conllevar a una microangiopatía o una anemia hemolítica, una disfunción plaquetaria y a la larga a una disfunción renal. Lógicamente esto va a conllevar a lesiones microvasculares, a lo que son muerte celular y a daño renal paulatino o lentamente evolucionable. Nosotros vemos acá que se han hecho biopsias donde se han visto, como ven la flecha del dibujo del lado izquierdo, donde se han visto procesos propiamente inflamatorios. Ustedes ven acá proceso inflamatorio con aumento de lo que es el proceso vascular. Miren el vaso, que conlleva a una disrupción o a una alteración en ese sentido. A nivel de lo que es el frotis sanguíneo, a nivel de lo que es en busca de reticulocitos, cuerpos maduros, inmaduros de un síndrome hemolítico urémico, lo que vemos son estos, que son lesiones propiamente secundarias a una sobreproducción celular que conlleva a una microangiopatía secundario a una hemólisis, como nosotros habíamos visto a un principio. Estos factores
de lo que es el síndrome hemolítico urémico va a provocar 4 daños o 4 lesiones, o se va a causar 4 lesiones en el sistema. Un daño endotelial predisponiendo a formación de trombos, activación de plaquetas, patrón alterado a nivel del factor de von Willebrand, que por ende activa la prostaglandina 2 y todo lo que hemos visto ya con anterioridad, y anomalías en el sistema fibrinolítico, como hemos visto en anterioridad. El síndrome hemolítico urémico propiamente va a tener una característica. ¿Cuál? Que su inicio es súbito. 20% progresa en semanas y meses. La sintomatología es variable, puede ser renal o extrarrenal, por las diarreas puede tener incluso aumento de la creatinina. Alteraciones neurológicas en el 48% de los casos. Como les he comentado, en el síndrome hemolítico urémico es más común encontrar una encefalopatía urémica. En el 3% de los casos, infarto agudo de miocardio. Y la variabilidad propiamente es otra causa de un proceso desde el punto de vista mieloide a nivel de lo que es la parte de la médula ósea. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es el mismo, un reemplazo propiamente del plasma, un recambio plasmático, una plasmaféresis, que esta plasmaféresis puede ocasionar complicaciones que no sucedían en el PTT, como la obstrucción de la vía venosa, la hipotensión y factores de alergia. De igual manera, acá nosotros vemos las causalidades genómicas que conllevan a tener un síndrome hemolítico urémico atípico, que van a ver ustedes las alteraciones propiamente en el gen y su porcentaje de acción cada uno de ellos. ¿Cuál es el tratamiento? Como les he comentado minutos atrás, el eculizumab. ¿Qué hace el eculizumab? Que está acá el eculizumab. Va a actuar el eculizumab a nivel de lo que es el anticuerpo monoclonal contra el complemento, contra el C5 del complemento, perdón. Y de esa manera, ¿qué va a tener este paciente con síndrome hemolítico urémico atípico? El tratamiento plasmaféresis y el tratamiento eculizumab, que actúa a nivel del complemento, evitando la activación en la subunidad C5. Como bien acá les dije, el eculizumab, ¿cuál es? Un anticuerpo de inmunoglobulina G monoclonal que se une a la proteína bloqueando, impidiendo propiamente su factor de agudización. ¿Cuál es el pronóstico del síndrome hemolítico urémico? 60% de los casos se resuelven de manera favorable, 30% de los casos quedan con secuelas como es una proteinuria ocasional a nivel de la orina, 5% de los casos quedan con secuelas mayores, que es una enfermedad renal crónica, y del 3 al 5% de los casos el paciente niño fallece. Antes de pasar la parte de lo que es el tratamiento, lo que hemos visto nosotros de la plasmaféresis y el eculizumab es para un síndrome hemolítico urémico atípico. Pero ¿cuál es el tratamiento? Muchos se preguntarán, para un síndrome hemolítico urémico típico. Primero, si el paciente es típico, va a tener diarrea. Entonces yo como médico, ¿qué tengo que hacer? Hidratarlo, ponerle una vía, ponerle, si vale el término, una hidratación, ponerle un suero, que lógicamente ustedes van a aprender en pediatría lo que es el plan A, el plan B, el plan C de hidratación, dependiendo a su característica. Y tenemos que ver si amerita o no el uso de antibiótico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el uso de antibiótico en un paciente con síndrome hemolítico urémico típico que tenga la susceptibilidad o predisposición de tener toxina Shiga, empeora el cuadro. Y a la larga la toxina Shiga, ¿qué va a hacer? Va a dañar el sistema, va a dañar la parte inmunológica y va a predisponer a muerte. Por eso es que no es bueno dar antibióticos sin tener un respaldo en líneas generales. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Pues aquí tengo un resumen que hemos visto hasta ahora. El Adams 13, que era del PTT. Toxina Shiga, que es del síndrome hemolítico urémico. De igual manera, aquí están las características diferenciales entre cada uno de lo que acabo de explicarles,
que vemos las características del PTT o de la púrpura trombocitopénica trombótica o del síndrome hemolítico urémico frente a otras enfermedades que seguramente lo están viendo en las otras materias que conlleva este semestre. Ahora, ¿cuáles son los fármacos? ¿Cuáles son las drogas que pueden conllevar a una púrpura trombocitopénica idiopática? Porque no olviden que hemos visto púrpura trombocitopénica trombótica, pero la idiopática. Miren ustedes, entre la idiopática van a ver que, por ejemplo, la aspirina conlleva a una púrpura trombocitopénica idiopática. Va a tener lo mismo que una púrpura trombocitopénica trombótica, pero voy a hacer descarte. Por eso está la anamnesis. La aspirina es una causalidad. La carbamazepina es otra causalidad. El diazepam, la digoxina, la furosemida, la gentamicina, la heparina. Si ustedes ven, son componentes. El famoso minoxidil que hoy en día está de moda para poder tener barba o bigote en los varones que no tienen esa capacidad propiamente de tener barba o bigote. No olviden que eso va a conllevar a tener una púrpura trombocitopénica idiopática. La procainamida, la ranitidina, la espironolactone, el ácido valproico, la vancomicina, el trimetoprim, sulfametoxazol, etc., pueden conllevar a tener púrpura trombocitopénica idiopática. Y que esto a la larga puede ser diagnóstico diferencial de una púrpura trombocitopénica trombótica. ¿Cuál es la diferencia entre uno u otro? Que la púrpura trombocitopénica trombótica provoca lesiones microvasculares a nivel del riñón. Una púrpura trombocitopénica idiopática no va a tener eso, solamente va a tener baja de plaquetas, alteraciones hepáticas y alteraciones hematológicas. ¿Y cuál es el tratamiento de la púrpura trombocitopénica idiopática? Pues lo mismo, corticoide. Cuando vemos de que hay una baja de plaquetas, hay que darle corticosteroides. ¿Ya? Pero también nosotros podemos usar la transfusión de plaquetas. Podemos usar la transfusión de plaquetas. ¿Le va a ayudar? Le va a ayudar. ¿Le va a hacer bien? Probablemente no, probablemente sí. ¿Pero qué hay que usar? Corticosteroides. Pero si no, tenemos que hacer una esplenectomía para evitar la disminución o la lesión o la alteración plaquetaria, que es algo que nosotros tenemos que tratar de asociarlo y conocerlo. ¿Podemos usar prednisona, dexametasona, metilprednisolona, etcétera? Sí.